La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial y apoyados por la Dirección de Educomunicación, presentan el foro abierto Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, organizado por el Colectivo de Investigación y Formación del Área Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad disfrutaremos de una reflexión titulada La visión de la Carta de Jamaica según la regularización de la guerra en la Geohistoria 2020, a cargo de la docente investigadora Isabel Gómez y el colectivo de participantes a su cargo. Bienvenidos. Buenos días, tengan todos los presentes. Vamos a dar inicio al foro sobre la visión de la Carta de Jamaica según la regularización de la guerra en la Geohistoria 2020. Los participantes estamos en el grupo de los 7 Macabeos de Torres, ubicados en el municipio Torres, parroquia Trinidad Samuel del estado Lara, con nuestra docente investigadora Isabel Gómez, participantes Jenny Medina, Mayra Indave, Gregoria Guedes, Javier Vázquez, Heidi Rojas, Elizabeth González, Alice Leal, Karina Túa, Elizabeth Manzano, Jayce Hernández, Joali Urrutia y mi persona Marvin Morales, el cual estamos conformados de manera mancomunada, unida y estratégicamente pedagógica para esta presentación de gran importancia en nuestra universidad. La Carta de Jamaica, un documento histórico bastante importante, creado por un gran ilustre, Simón Bolívar, con apenas 32 años de edad, en 1815, exiliado de nuestro país Venezuela, con una ruptura de la Segunda República, se va totalmente desvanecido y triste sobre los acontecimientos que en este país estaban sucediendo. Con gran magnitud en sus hechos, Bolívar llega a la ciudad de Kingston, de la isla de Jamaica, donde con esa ideología política y visionaria, para aquel entonces dio un documento hacia un amigo patriota de esa isla, pero sin embargo fue un documento que llegó a un mensaje universal. Bolívar, en su Carta de Jamaica, expresa sobre los problemas económicos, políticos, sociales que estaba sufriendo nuestro país, y por lo tanto, preocupado por ello, redacta en su documento cómo desligarse de todo aquello que nos apresaba. Por lo tanto, fue un mensaje que dio la vuelta al mundo, específicamente al continente americano, y en tiempos actuales, con la llegada de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, se enfoca o vuelve el pensamiento del libertador Simón Bolívar ¿al qué? A la Carta de Jamaica, a quitarnos sobre la opresión en aquel entonces europea, en este tiempo americana. Hugo Rafael Chávez Frías, en su mandato, trata de mantener ese ideal bolivariano. Por lo tanto, en cuestiones de su laxo periodo, nos da a entender de que Bolívar aún sigue vigente en nuestro documento de la Carta de Jamaica. Con la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías a la presidencia de Venezuela, se muestran diferentes cambios a nivel nacional con facilidad o con positivismo para la sociedad venezolana, ya que también en la Carta de Jamaica, Bolívar, preocupado por esa sociedad totalmente abandonada, ejerce y ejecuta acciones por las cuales deben
de tener a favor del venezolano o de la sociedad venezolana, que estaba sufriendo grandes problemas económicos para aquel entonces. Hugo Rafael Chávez retoma esos lineamientos y por lo tanto se ve inmediatamente el cambio social a nuestro país. No solamente con una economía unilateral, sino proyectándola pluriculturalmente o pluridimensionalmente, haciendo tratados y convenios con diferentes países a nivel del norte, del centro y del Suramérica, como de otros continentes, bien sea el europeo, el asiático y el africano, inclusive llegando a tener conexión o relación bilateral con países del continente australiano. Entre esos cambios o definiciones de Hugo Rafael Chávez Frías en mandato a su presidencia o en relativo a su presidencia, tenemos ciertos convenios de gran importancia que aún están vigentes, pero que no se están concretando, los cuales tenemos el Mercosur, el CELAC, el ALBA, el ALCA, Petrocaribe y CELAE. También grandes organizaciones como la OPEC, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo cual involucra a todos aquellos países que son productores de petróleo y por lo tanto realzan ese líquido vital o lo distribuyen a nivel mundial. Llevando estas alianzas sobre la Carta de Jamaica de 1815, actualizándonos al 2020, podemos ver o nos podemos dar cuenta de que estamos afrontando la misma situación de aquella visión del gran libertador Simón Bolívar, donde plasmaba de que solamente no se pretendía la independencia de un estado, sino de todo un continente, en este caso el continente americano. La preocupación de Bolívar era unir a toda esta masa tectónica o a todo este espacio para crear una sólida economía, una sólida potencia y un favorimiento total para toda la sociedad americana. Sin embargo, en cuanto a Europa, para aquel entonces éramos colonias del continente europeo y Bolívar trata de trazar una línea entre lo que es la independencia y entre lo que es la libertad y entre lo que es la independencia, ya que aún a los años 2020 todavía somos dependientes de unos países, pero sobre otras líneas, no solamente económicas, sino también políticas y sociales, laborales, personales. Entonces, Hugo Rafael Chávez Frías, al llegar su mandato, crea alianzas entre diversos países suramericanos, norteamericanos y centroamericanos. ¿Para qué? Para dar una proyección económica bastante favorable a toda la sociedad económica del país. La sociedad, por lo tanto, se vio favorecida y hubo un plus positivo para todos aquellos que en esa época, con un dólar bastante parejo en cuestión con la moneda bolivariana, podíamos realzar y podíamos impulsar una proyección económica bastante productiva para los diversos años por venir. En el 2020 sucede unos hechos bastante lamentables en comparación a la Carta de Jamaica, ya que estamos en un bloqueo económico nacional y mundial. Por lo tanto, debido a las orientaciones del imperio allá en Norteamérica o la política norteamericana, nos afecta directamente a nuestra nación. ¿Por qué? Porque bloquea de manera inmediata todas estas alianzas, de los cuales el ideal político de esos países ha cambiado en el transcurso de los tiempos, y el que se mantiene en ideal revolucionario es nuestro país, Venezuela. Por lo tanto, no le conviene al país estadounidense
que Venezuela mantenga un ideal político revolucionario a favor del pueblo con un ideal socialista a una gran participación capitalista de la cual tienen los países norteamericanos y del cual apartan a la población general y se enfocan solamente en un grupo de ¿qué? De comerciantes, de industriales y de lacayos que se enriquecen a costillas de la población a pie. Son fragmentos o son lineamientos de los cuales debemos tomar mucho o debemos de tener mucha conciencia o mucha reflexión en cuanto a lo que Bolívar visionó para aquel entonces hasta la actualidad. Hoy nosotros nos convertimos en Bolívar y por lo tanto debemos tener en cuenta la capacidad como educadores, como pedagogos, ¿para qué? Para afrontar todas estas situaciones, tanto económicas, sociales, educativas, culturales, personales, que nos están afectando, pero que a través de un ideal y a través de una convicción podemos salir a flote y ser independientes en su totalidad. Muchas gracias. Feliz tarde. Ya finalizada la disertación, los invitamos a participar en la ronda de preguntas y respuestas.